Aprendiendo a vivir. Boy Meets World o Aprendiendo a Vivir, como lo conocimos en Latinoamérica, es una serie de televisión estadounidense que se emitió desde 1993 hasta el año 2000, contando con un total de 158 episodios divididos en 7 temporadas. La serie fue producida por Michael Jacobs Production y It's Allowed Production en colaboración con Disney Channel Original Productions. Trama. La historia sigue la vida y las experiencias de Cory Matthews a medida que crece desde la escuela secundaria hasta la universidad y más allá. La historia se desarrolla en torno a la vida cotidiana de Cory, sus amigos y su familia, abordando una variedad de temas como amistad, amor, familia, responsabilidad y crecimiento personal. Nuestro protagonista está acompañado por su mejor amigo, Shawn Hunter, y su novia y eventual esposa, Topanga Lawrence. La serie también presenta a George Finney, su sabio profesor, Eric, su rebelde y galán hermano, Alan, su padre comprensivo, su bondadosa mamá Amy y su tierna y ocurrente hermana Morgan. A medida que Cory y sus amigos avanzan en la escuela y luego en la universidad, enfrentan desafíos típicos de la adolescencia y la juventud, como las relaciones amorosas, las decisiones académicas y las responsabilidades familiares. En la serie también destacan el papel de la educación y el crecimiento personal a lo largo de la vida, con el Sr. Finney brindando consejos y lecciones valiosas en cada etapa. Reparto. El reparto principal de esta maravillosa serie estuvo conformado por Cory Matthews, interpretado por Ben Savage. Topanga Lawrence, interpretada por Daniel Fishel. Shawn Hunter, interpretado por Ryder Strong. Mr. Finney, interpretado por William Daniels. Eric Matthews, interpretado por Will Friedle. Alan Matthews, interpretado por William Rush. Amy Matthews, interpretada por Betsy Randall. Morgan Matthews, interpretada por Lily Nixey en las temporadas 1 y 2, y Lindsay Ridgway de la temporada 3 a la 7ª. Doblaje latino. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Necesito tener fuerzas, necesito mucha fuerza. Sus vibraciones son aceptables. Porque mi padre matará al tuyo solo para castigarme. Bueno, tome. Para un pañuelo. Ah, es un perro muy grande. Cuando yo era niño había un chico en mi barrio que se parecía mucho a Shawn. Descubrí algo que has estado ocultando. Cory Matthews tuvo 3 artistas de doblaje a lo largo de la serie. Humberto Ramírez en sus primeras 2 temporadas, Luis Daniel Ramírez de la temporada 3 a la 7ª, e Irwin Dayan teniendo algunas participaciones esporádicas. Topanga Lawrence fue interpretado por Vanessa Acosta en la primera temporada y en casi la totalidad de la segunda, cerrando y concluyendo la serie con la voz de María Fernanda Morales. Shawn Hunter tuvo la voz de José Antonio Macías durante toda la serie. George Finney fue interpretado por Rubén Moya en todas sus participaciones. Carlos Hugo Hidalgo prestó su voz al personaje de Eric Matthews. Alan Matthews tuvo varios intérpretes: Alejandro Vargas Lugo en la primera temporada, Eduardo Giancardi en las temporadas 2 y 3, y Salvador Delgado continuó hasta el final de la serie. Alicia Jiménez dio vida a Amy Matthews en la primera temporada y fue reemplazada por Rebeca Patiño hasta la 7ª temporada. Curiosidades. Los nombres de los personajes. Los personajes principales, Cory Matthews y Topanga Lawrence, fueron nombrados en honor a lugares en California. Cory proviene de Corcoran Street, en Panorama City, y Topanga proviene de Topanga Canyon. Personajes basados en los creadores. Los creadores de la serie, Michael Jacobs y April Kelly, se basaron en sus propias vidas y experiencias para desarrollar los personajes de Cory y Topanga. Hermano famoso. Ben Savage es hermano de Fred Savage, mejor conocido por su papel en la exitosa serie de televisión The Wonder Years o Los Años Maravillosos, donde interpretó a Kevin Arnold. El regreso de Mr. Finney. William Daniels, quien interpretó al Sr. Finney, inicialmente no tenía la intención de ser un personaje recurrente en la serie,
pero su química con el elenco y la audiencia lo convirtieron en un personaje clave a lo largo de la serie. Crossovers con otras series. Los personajes de Boy Meets World aparecieron en episodios cruzados con otras series populares de los años 90, como Sabrina the Teenage Witch y Step by Step. Actores invitados. La serie contó con varias estrellas invitadas conocidas como Brittany Murphy y Jennifer Love Hewitt. Secuela. Después de Boy Meets World, se creó una secuela titulada Girl Meets World. Esta serie continuó la historia de la familia Matthews, centrándose en la hija de Cory y Topanga, Riley Matthews, y su vida en la escuela secundaria. La serie se estrenó en 2014 y se desarrolló durante 3 temporadas hasta su final en 2017. Antes y ahora. Ben Savage continuó actuando en programas como Criminal Minds, Bones y también dirigiendo episodios de televisión, dentro de los que se encuentra la secuela de esta serie. Danielle Fishel se mantuvo activa en la actuación, incluyendo su participación en Girl Meets World. Se hizo presentadora de televisión, escribió y publicó un libro y lanzó una línea de productos para el cabello. ¡Diablos, señorita! Ryder Strong continuó apareciendo en series de televisión y principalmente se dedicó a ser el presentador del podcast Pod Meets World, en donde se recuerdan anécdotas de la serie. William Daniels continuó actuando en programas como Grey's Anatomy, The Closer y Scrubs. Will Friedle siguió actuando en proyectos de doblaje como Batman Beyond, Kim Possible y Transformers, entre muchos otros. William Rush ha continuado actuando en series y películas como NCIS, Castle, Criminal Minds, Bones y Supernatural. A Betsy Randle la pudimos seguir viendo en algunos programas como Charles, F of Abduction y Deepsy Thirsty. Cabe mencionar que todos los artistas antes mencionados participaron en la secuela Girl Meets World a lo largo de las 3 temporadas. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la serie o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este nuevo canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez, hasta la próxima, mis nostálgicos del presente.